establecidos en la Constitución, que tienen que ver con el proceso penal. Así que por eso es que es fundamental. Ya han visto, no de acá, no la busco de otro lado, ya han visto en teoría general del proceso, vieron algunas garantías, ¿cierto? ¿O no? ¿O vieron solamente los institutos del profesor? ¿Tuvieron alguna bolilla de garantías procesales? ¿No? Ahora no. ¿No tuvieron en procesal civil ninguna bolilla de garantías? ¿La de amparo, profe? ¿Qué? ¿La de amparo? No, las garantías en general, las garantías del proceso. No solo en el caso del proceso penal, que bueno, en nuestra materia la vemos específicamente, pero las garantías en general. Donde han visto garantías, seguramente en derecho constitucional. Sí. Ahí no me pueden decir que no. Power. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda sobre, bueno, los parciales ya me preguntaron, les dijimos cómo era? Sobre la bibliografía, ¿la tienen clara? Bueno, esta es la bolilla 3. Ahí lo ponen. ¿Qué es lo que había que apretar para que se explaye la imagen? Creo que está al lado de comentarios abajo. Una de esas. Al lado del menos, creo que. ¿Acá? Arriba. ¿Alguien quiere acercarse? Bien. Gracias. ¿Usted también? No, sí, usted lo rindió, pero va a venir al acá tenemos una alumna que rindió la materia, o sea que la vio completa y todas las preguntas o los aportes va a ser muy enriquecedor para todos sus compañeros. A ver. Bueno, ahí está la bolilla 3 en todo su esplendor. Esto es lo que vamos a ver en 2 o 3 clases. Las garantías del proceso penal, y ahí entramos a describir cada una de las garantías. Igualdad ante los tribunales, la reserva de intimidad, el estado de inocencia, las derivaciones del estado de inocencia, el juez natural, la imparcialidad del tribunal, el juicio previo, el no bis in idem, y el derecho de defensa y la defensa del imputado del juicio. En el programa está esto, está plasmado en esta vitrina. Vamos a comenzar por el primer punto. Garantía en el proceso penal. Y yo acá le hago una pregunta. ¿Qué son las garantías? Pero antes de comencemos quiero decirles algo. Es fundamental que tengan en cuenta que se piden muchos conceptos y que eso le da riqueza a su examen cuando rindan el parcial. Sepan los conceptos, cuando el programa les pide conceptos, sepan un concepto y eso va a ser mucho más enriquecedor a su escritura cuando desarrollen el parcial, ¿saben? Si les cuesta conseguir conceptos en toda la bibliografía que se les dio, me avisan. Yo les voy a armar un dossier con esto. Ya lo hice otros años, tengo que buscarlo donde lo tengo, pero si no volver a armarlo, con distintos conceptos, sobre todo para el primer parcial, que es como siempre el gran colador del cursado de la materia. Quiero que vengan súper preparados para el primer parcial. Denle mucha importancia a esta materia. Es una materia larga, es una materia hermosa, pero es un poco complicada, porque son muchos conceptos nuevos todos los que van a ver.
Pero bueno, volvamos a nuestra realidad, que es la bolsa 3. ¿Qué son las garantías? Podemos describirlas o podemos definirlas como los caminos o procedimientos aptos para hacer valer derechos. Se utilizan los medios adecuados, son las garantías que tenemos todos los ciudadanos, en nuestro caso, de nuestro país, amparados por la Constitución Nacional, como primera medida para hacer valer los derechos. Y también es un contrapeso, es un freno, es un límite que se le pone a la potestad represiva del Estado. Porque si hacemos un poco de historia, que para mí es fundamental, conozcamos la historia del proceso penal, si tengo un tiempito, no está en la materia, pero a mí me parece re importante que podamos conocer de dónde venimos para saber a dónde estamos, para así poder entender todos los conceptos, porque dice que las garantías funcionan como un freno a este poder represivo que tiene el Estado. Porque antes, en el sistema inquisitivo, toda la Edad Media, el Estado no tenía límites para esa represión que ejercía, no tenía límites. Eran poderes absolutos donde el juez era juez y era parte. El juez acusaba, que ahora está en cabeza del Ministerio Público, y el juez resolvía. Y quien decía el rey o los delegados del rey ejercían el derecho, aplicaban una pena sin que exista una debida investigación. Y el imputado era un convidado de piedra, no podía defenderse, no tenía derechos, no tenía garantías. Que luego, con la Revolución Francesa y con toda la evolución del derecho, incluso actualmente, esa represión del Estado se ve limitada. ¿Y cuál es la forma de limitar esta potestad represiva del Estado? A través de las garantías, a través de los derechos. Ya vamos a ver la diferencia entre derecho y garantía. Entonces, son los procesos para hacer valer los derechos. Funcionan como freno o un límite a esta potestad represiva del Estado, que debe utilizarlas para, si se llega, en caso del proceso penal, a una certeza, poder aplicar una pena. Y que esa aplicación de la pena y todo ese proceso no resulten arbitrarios. ¿Por qué decimos esto? Porque el proceso penal, como la serie gradual, consecutiva y concatenada de actos, eso como decir del proceso, que es el proceso penal, una serie de actos entrelazados que se van sumando uno a uno, formando el proceso penal, actos procesales que van formando el proceso penal, cuya una de las finalidades, ya vamos a ver objetos, fines del proceso, lean si quieren, abran el código, sería bueno, el que tenga el código abra el código en el artículo 301 del Código Procesal Penal, para que vamos siguiendo un poquito, es aplicar la ley penal. Es tan importante saber derecho procesal, porque sin el derecho procesal, la ley penal, en nuestro caso, que es nuestra materia, queda muerta. Porque el derecho penal no le toca un pelo a un ciudadano, al imputado, sin el derecho procesal. No se puede aplicar la norma penal sin el derecho procesal. Por eso es que yo les repito que es súper importante saber derecho procesal. En general, para poder aplicar, porque las normas procesales son normas de forma, responden al cómo aplicamos la ley
de fondo, que son las leyes civiles, las leyes penales, cómo se aplican esas leyes a través del derecho procesal. En nuestra materia de derecho procesal penal, la única forma de aplicar la ley penal es a través del derecho procesal. Y el derecho procesal abarca un montón de cuestiones. Abarca las partes del proceso penal, y vamos a ver el Ministerio Público, el juez, los abogados defensores, el imputado, como sujetos esenciales del proceso penal, y también vamos a ver otros sujetos eventuales del proceso. Yo no quiero llenarlos de tanta información para que no se les haga un berenjenal, pero tienen un mes y medio para ayornarse en todos estos términos, porque van a tener que rendir un parcial y van a tener que escribir sobre derecho procesal penal. Entonces, yo quiero ir hablando de todos los temas que son centrales en el proceso penal, aprovechando que para este primer parcial a mí me toca dar solamente una bolilla. Así que vamos a ir despacito avanzando en la bolilla 3, pero quiero hablarles un poco del proceso penal en general con la información que me va dando la bolilla 3, ampliarlo. ¿Se entiende? Si ustedes hay algo que no entienden, que quieran que vuelva a explicarlo, que leyeron alguna noticia en el diario o en algún lado y no les quedó clara la información, o lo que fuese que les intriga, vienen y me lo preguntan con total confianza. Si sé, se lo voy a responder. Si no sé, lo estudiaré y la clase siguiente se lo responderé. Pero la idea es que no se vayan a su casa con ninguna duda de nada. Yo quiero que aprueben el primer parcial de Derecho Procesal Penal. Y así vamos a ir paso a paso, ¿saben? Pero para eso tienen que sentarse horas en una silla con el libro al frente y el código. No hay otra forma. No hay... Puede haber alguna información en internet, en inteligencia artificial y todo lo que quieran, pero la información que está en el libro es la que se les pide en la cátedra, ¿saben? Sí, leer les va a dar información general y una idea general y pueden surgir las dudas, pero lo que ustedes van a tener que consultar en el parcial es lo que está en el programa, ¿saben? ¿Cómo les va a manejar? ¿Ustedes qué bolilla van viviendo? ¿La 1? Y la 2. Y ahora estamos comenzando a ver la 3. Yo quiero explicarles algo así rapidísimo. A ver, yo quiero parar para imaginemos el proceso penal como una línea de tiempo. Ahí nos va a resultar un poco más fácil entender cómo funciona el proceso penal. El proceso penal se pone en marcha. Imaginemos que hay una línea de tiempo acá, esta línea verde es una línea de tiempo. Con la noticia criminal, con la noticia criminal, esa noticia criminal llega a información del fiscal de instrucción, que el fiscal de instrucción depende y forma parte del Ministerio Público Fiscal, que es el titular de la acción penal, el dueño, por así decirlo, de la investigación, quien va a llevar adelante la investigación penal preparatoria, que es la primera etapa del proceso penal. Llega al conocimiento de un fiscal de instrucción la comisión de un hecho delictivo o la supuesta comisión de un hecho delictivo a través de una denuncia. Puede ser que cualquier ciudadano acuda a una unidad judicial, si está en la capital, acuda a la Fiscalía General o acuda a una comisaría si se encuentra en el interior de la provincia, y el fiscal de instrucción que corresponda comienza a investigar ese hecho delictivo. Aquí comienza con la denuncia, con la noticia del hecho delictivo. Allí comienza un proceso penal. Se materializa el proceso penal y se perfecciona el proceso penal cuando existen partes.
cuando existe un imputado y la defensa, cuando existe el Ministerio Público Fiscal, pensemos que es un triángulo, y cuando existe la jurisdicción. Cuando hablamos de la jurisdicción estamos hablando de los jueces. Cuando existe ese triángulo, allí se da específicamente un proceso penal. Allí existe perfeccionado un proceso penal. ¿Por qué? Porque hay alguien que acusa, el Ministerio Público, porque hay alguien que resiste esa acusación, que es la defensa del imputado, y porque hay un tercero, imparcial, que es el juez, que mira desde arriba, sin que sea superior, pero mira de forma imparcial, escucha a las partes y toma una decisión en base a esa controversia y resuelve la controversia que se da. Entonces, comenzamos con la denuncia, porque el fiscal de instrucción no solo con una denuncia, si se entera por medio de comunicación que existe un hecho delictivo, también está obligado a actuar de oficio. Ya sabemos, porque tenemos aprobado o impulsado de derecho penal, que hay delitos de acción pública, delitos de acción privada y delitos dependientes de instancia privada. Los delitos de acción pública, el fiscal de instrucción está obligado a investigar. En los delitos de acción privada, escuchen lo que digo, no actúa un fiscal de instrucción porque no hay investigación. Es un delito de acción pública que directamente se presenta la denuncia, se puede contestar y ahí se produce una traba de esa cuestión, pero no se resuelve nada en una investigación penal preparatoria porque no hay nada que investigar, porque no hay un delito de acción pública. El fiscal de instrucción es titular de la acción penal pública. En los delitos de instancia privada, directamente, ya vamos a ver, pero no se hagan ver en general, lo único que quiero que quede claro es que no actúa un fiscal de instrucción, porque no tiene nada que investigar. Después ya vamos a ver cómo se realiza todo ese proceso de instancia privada. Y después están los delitos de acción privada. Y después están los delitos dependientes de instancia privada, que una vez que se remueve el obstáculo y esa acción privada está removida, ya deja de existir una acción dependiente de instancia privada, porque ya esa instancia privada se produjo y pasa a ser delito de acción pública. Por eso es que si alguien denuncia un abuso sexual, no puede desdecirse. Si alguien denuncia unas lesiones, no puede desdecirse, o sea, no existe en el proceso penal como lo que comúnmente conocen como levanto la denuncia, voy y levanto la denuncia. No, una vez que se denunció y que se puso en conocimiento a la autoridad competente que es el fiscal de instrucción, ya la acción es pública y la acción empieza a rodar. ¿Se entiende? Sí. No hay retiro local. Entonces, cuando se remueve eso, sí. Hace, por ejemplo, para los abusos sexuales, donde una víctima sea una menor, la madre, con realizar la denuncia de ese abuso sexual, ya se removió ese obstáculo que está de la instancia privada. Porque lo que buscan este tipo de delitos de acciones privadas es que quede en cabeza de la víctima si quiere o no quiere dar a conocer el hecho del cual fue víctima. Porque son delitos que atentan contra su integridad sexual o contra su pudor. Los casos de violencia de género también, una vez que se denuncia, ya dejó de ser una acción de instancia privada, ya se instó la acción. ¿Se entiende? Ya la acción es pública. Bueno, se hizo la denuncia, el fiscal tomó conocimiento de que existe un hecho delictivo. ¿Qué puede hacer el fiscal de instrucción? Comienza la investigación y entiende que hay algunas personas que están sindicadas. El fiscal de instrucción, al momento de tomar conocimiento de un hecho delictivo,
puede arrestar a un grupo de personas, a una persona que crea sospechosa, y puede ordenar la detención. Ya nos estamos metiendo en las medidas cautelares. ¿Saben lo que son las medidas cautelares? Es restringir la libertad de alguna forma a los ciudadanos. Esas son medidas cautelares. Pues sí, el fiscal de instrucción, hay medidas cautelares que las puede dictar el fiscal de instrucción y hay medidas cautelares que no puede dictar el fiscal de instrucción y que debe dictarla la jurisdicción. Si yo les voy compartiendo, me avisan, ¿saben? Bueno, cuando comienza la investigación, hagamos de cuenta que es una línea de tiempo, podemos dividir esta línea de tiempo, mi proceso completo, en dos etapas esenciales. Dos etapas esenciales. La investigación penal preparatoria y el debate, propiamente dicho. El debate es el juicio. No importa qué tipo de juicio. Puede ser juicio correccional, puede ser juicio común, que se dice que es un juicio ante un tribunal, o puede ser también el juicio por jurado. Cualquier tipo de juicio es el debate, es esta segunda etapa del proceso. La primera etapa es esencial, siempre en una investigación penal preparatoria. La segunda etapa puede o no estar, porque es una etapa eventual del proceso de juicio. Hay muchos procesos penales que no llegan a juicio, porque se sobresea el imputado o porque nunca se logró dar con la persona que cometió ese hecho delictivo y nunca se pudo imputar a nadie, o porque los elementos de prueba que se recolectaron no fueron suficientes para determinar la existencia del hecho o la participación de alguna persona. Los caminos que puede llevar un expediente son el archivo, el sobreseimiento o un juicio, que ahí se hace un debate con las reglas del debate que ya las veremos. Dentro de la etapa de la investigación penal preparatoria, ya al final de la etapa de la investigación penal preparatoria, se puede abrir una etapa intermedia que se llama. Esa etapa intermedia es la discusión del mérito de la acusación. Pero con eso, hasta ahí no vamos a llegar para que no se confunda. Es la discusión que se da ante el juez de control de garantías de la citación a juicio o no. Pero ya lo vamos a ver. Yo quiero que se queden con este pantallazo general. En el proceso penal hay sujetos esenciales del proceso y sujetos eventuales. Hay dos grandes etapas, la de la investigación penal preparatoria y la del debate. Después puede haber otras etapas que son eventuales también, la etapa recursiva, la etapa de ejecución de la pena, si es que hay una persona condenada después de esta etapa del proceso penal. Pero quiero que se queden con esta idea. Quiero que vamos asimilando estas palabras que les voy contando. Yo sé que es un poco chino básico lo que les estoy contando, pero quiero que vamos familiarizándonos con estas palabras. ¿Sí? Todas las garantías estas del proceso penal fueron diseñadas por la Constitución principalmente para proteger al imputado, principalmente. Pero no debemos perder de vista que las garantías son bilaterales. Tenemos que tener en cuenta esa bilateralidad de las garantías. Pero el imputado fue tan vapuleado y se le... no sé si se me acabó la imagen o qué. No creo que sin batería. Es nueva la capaz de cocina. ¿Sin batería? Puede ser no. Entonces, estábamos diciendo que el imputado durante muchos siglos no tuvo ningún tipo de garantías y todas las establecidas en la Constitución Nacional
son garantías en favor del imputado. Si leen el programa se van a dar cuenta. Igualdad de la ley, juez natural, derecho de defensa. Todos son garantías y derechos que tiene el imputado que los va a hacer valer durante el proceso. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que les dije? ¿Sí? ¿Quieren comentarnos algo? No, es que esto salimos. Hablamos así en general de proceso. No, me tenía que retirar eso, le Bien. quería decir que tengo que hacer un trámite. Bueno, ¿usted quiere acotar algo? ¿No? ¿Profe? Sí. ¿Cuál era el nombre de esa etapa intermedia que se podía o no presentar? Etapa intermedia. Así la conocemos, fíjense en el programa, no me acuerdo en cuál bolilla, creo que en cuál bolilla está la etapa intermedia, en la 10, etapa intermedia. Bien, gracias. Ella sí está con las bolillas, yo no me acuerdo muy bien el número, pero vieron que cuando uno está por rendir sabe toda la experiencia. La etapa intermedia, sí. Para confirmar más, la etapa de juicio y debate usted dijo que era una etapa eventual. Es una etapa eventual. Pero no sé qué se llega ahí. Pero además además de que es eventual, porque puede o no llegarse ahí, no quiero que perdamos de vista, vaya tranquilo. No quiero que perdamos de vista y escuchen esto que les voy a decir, que el centro del proceso penal es el debate. El centro del proceso penal es el debate. En el debate se ven todas las garantías estas que vamos a ver plasmadas. Todas en su plenitud. ¿Por qué? Por los estados conviccionales. Me van a preguntar qué son los estados conviccionales. Y les explico qué son los estados conviccionales. Resulta que en cada una de las etapas del proceso, el juez, la jurisdicción, debe llegar a distintos estados intelectuales para tomar la decisión. La ley establece distintos requisitos, distintos estados conviccionales para tomar distintas decisiones de estas medidas de coerción que les hablé recién. Esto de limitar la libertad de las personas. ¿Y por qué digo que en el proceso penal, más allá de que es el debate es el centro del proceso penal, y ahí se ven las garantías explícitas y en su mayor plenitud? Porque para condenar a una persona necesitamos el estado conviccional de certeza. Es lo máximo, necesitamos que todas las pruebas demuestren certeramente, verdaderamente, la participación del imputado y la autoría del imputado que está sometido a juicio. Allí se plasma 100% las garantías de defensa en juicio, de inocencia, porque para tomar la decisión en la sentencia el tribunal o el jurado bueno, en el jurado no me quiero meter porque es otra cuestión, pero se necesita certeza. En cambio, eso estamos en la etapa del juicio. En cambio, durante la investigación penal preparatoria, estos estados conviccionales son menores. Para detener a una persona, para detenerla, para privarla de la libertad, que el fiscal ordena una detención, se requiere la mera sospecha. El estado conviccional de sospecha es suficiente para detener a una persona, con otros requisitos, pero estoy hablando de los estados conviccionales. Ya vamos a ver los otros requisitos. Pero en cuanto a los estados conviccionales, así como allá al final de un juicio se necesita la certeza, al principio de un proceso penal se necesita la sospecha, miren la diferencia. ¿Se dan cuenta por qué digo que en el debate se ven plasmadas todas las garantías? Porque para tomar esta medida cautelar o para dictar una resolución de culpabilidad y condenar a una persona necesitamos certeza. Para detenerla y llevarla a la libertad
inicio de la investigación penal preparatoria necesitamos con la sospecha suficiente. Preguntar conviccionales van en la persona o van en el hecho. El estado conviccional va todo en el proceso penal, se rige en los hechos. En el hecho delictivo y en las pruebas que se reúnen para la existencia de ese hecho y la participación del imputado. ¿Quiere ver la muela? No, perdón. Bien. Sí, pero en el hecho. Es fundamental el hecho. En el proceso penal, hecho. ¿Qué es lo que se juzga en el proceso penal? Hechos. ¿Quién define el hecho? En un primer momento, el fiscal de instrucción. Porque para tomarle declaración de imputado a una persona y detenerlo después, porque lo primero que se hace es se le toma declaración de imputado, se le debe intimar, se le debe hacer conocer al momento de la declaración del imputado el hecho que se le imputa. En el 333 está decreto de determinación del hecho. Léanlo después. Lean. Yo acá les estoy tirando mucha información para que ustedes vayan a su casa con muchas ganas de leer y decir qué nos hablaron, qué nos dijeron, qué pasó. Bueno, quiero que vayan a su casa y se sienten a estudiar. Allí, en primer momento. Ese hecho puede cambiar con el transcurso de la investigación, porque recién comienza la investigación. Sí. ¿Qué fiscal tiene la comisión de un hecho tiene autoridad para detener a una persona? Sí, lo puede detener, pero el fiscal tiene la obligación dentro de las 24 horas de ponerlo a disposición de un juez para que el juez controle esa detención. Lo máximo en estas medidas cautelares, en esto de limitar la libertad de las personas que puede hacer el fiscal de instrucción, es detener. Hasta ahí es el tope que puede hacer el fiscal de instrucción. Después, para otras medidas más gravosas, como es la confirmación de la detención, después el dictado de la prisión preventiva, que es la medida más gravosa dentro de las medidas cautelares, sí o sí lo debe hacer el juez de control de garantías. ¿Sí? Otra cuestión importante. En esta primera etapa del proceso, que es la investigación penal preparatoria, quien realiza esa tarea y quien es el titular de la acción, como dijimos, ¿quién es? El fiscal de instrucción. El juez que controla esa investigación es el juez de control de garantías, que es un juez distinto al que va a realizar el juicio. Debe ser distinto, porque ya el juez que debe tomar la decisión en debate no debe estar contaminado por nada, no debe haber tomado otra decisión respecto al imputado. Deberían llegar al juicio impolutos, sin conocer nada del hecho, y resolver con lo que las partes, en ese debate dialéctico que se da en un juicio, por eso digo que todas las garantías se ven plasmadas en el juicio, con un debate público, contradictorio, que todo se pueda discutir, y con la prueba desarrollada en el debate, que el juez pueda haber percibido con sus sentidos, solamente con esa prueba desarrollada en el debate tomar la decisión de inocencia o de culpabilidad. ¿Se entiende? Perdón, profe, la sanción. Bueno, vuelva. Bueno, estábamos, sí, Medidas de coerción. La medida más gravosa de la medida de coerción de libertad que puede fijar un fiscal de instrucción es hasta la detención. Puede citar a una persona, busquen en el código a partir del artículo 279 en adelante, hasta el 292 más o menos, ahí están las medidas de coerción. Puede citar, puede notificar, por supuesto, puede arrestar, puede detener. Hasta ahí llega. No puede incomunicar, que es muy poco común que se dé la incomunicación, pero está, eso debe solicitarlo por el control de garantía. Una vez lo detiene, tiene 24 horas para requerir y hacer la audiencia de control de detención, el juez, el fiscal, el defensor,
están presentes en esa audiencia y el juez decide si continúa detenido. Cuando se dan los requisitos, que ya lo vamos a ver en otra bolilla un poco más adelante, confirma la detención o le otorga la libertad. Y después la medida más gravosa, como les digo, es la prisión preventiva, que también por supuesto tiene todos sus requisitos. Y para que no me quede colgada la prisión preventiva y los estados condicionales. El estado condicional que se requiere para dictar una prisión preventiva es probabilidad. ¿Sí? Entonces tenemos como estados condicionales de menos a más: sospecha, probabilidad, certeza. Después está en el caso de duda razonable, ya lo vamos a ver cuando veamos sobrecimiento específicamente, pero estos son los tres grandes estados condicionales. Sospecha, ¿para qué requieren sospecha? Para que alguien sea imputado, para detener a esa persona imputada. Para tomar la declaración de imputado, con la mera sospecha es suficiente. Se puede detener también con la sospecha. Pero 10 días después, el fiscal debe tener ya toda esa prueba colectada, no con la sospecha solamente. Ya debe llegar un poquito más allá, y bastante más allá. Llegar a la probabilidad, que es lo que se requiere para dictar una prisión preventiva. Y para elevar la causa a juicio también. Para que se abra la etapa de debate se requiere la probabilidad. Y para condenar, la certeza. Y en caso de duda, ¿cuál es el caso de duda? En favor del imputado, siempre. Si existe al momento de que el tribunal está deliberando una duda, siempre en favor del imputado. ¿Y dónde se produce eso? En el debate. Por eso es que les digo que todas las garantías se ven 100% plasmadas en el debate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se requiere certeza. Avancemos un poquito más. ¿Tienen alguna duda? No. ¿Cuál? Pero quiero que les quede claro esto. En la investigación penal preparatoria, la jurisdicción o el juez es el juez de control de garantías, que está hasta la clausura de la investigación penal preparatoria, hasta que termina esa etapa. ¿Entienden? Después ya no tiene intervención el juez de control de garantías, ya es otro tribunal, sea juzgado correccional, sea los jueces de cámara o el juicio por jurado, dependiendo del tipo de delitos. Profesora, Sí. ¿el control de garantías se trata de oportuno? Sí. En la primera circunscripción, eso también es muy importante. Nuestra provincia está dividida en circunscripciones, 6 circunscripciones. ¿Qué significa que esté dividida en circunscripciones? Que territorialmente está dividido el trabajo de los fiscales, de los jueces y de todos los funcionarios judiciales. Acá está. Muy bien, muy buena. No la hice yo, la hice la compañera, ¿no? Son las 6 circunscripciones, que tienen que ver con la cercanía. La primera circunscripción es la capital, pero no es solamente la capital, también abarca el departamento, Los Altos, Santa Rosa, Capayán, Valle Viejo, Prelomber de Cubio, bueno, todo el Valle Central y Amparo y Paclí. Esos departamentos abarcan la primera circunscripción. La segunda circunscripción, que es Antalgalá y Pomá. La tercera, miren qué grande que es Belén y Antofagasta de la Sierra. Ven, si ustedes se imaginan el mapa, es por la cercanía. Tinogasta es la quinta, la cuarta es Santa María, hiper apartada de nuestra ciudad. Y la sexta es La Paz. ¿Qué significa esto? Que todos los hechos que ocurran en esta circunscripción va a ser competente el fiscal y el juez que tenga competencia o jurisdicción en ese territorio de la provincia. Si un hecho delictivo ocurre en Ambato, va a ser de la primera circunscripción, va a intervenir el fiscal de instrucción que corresponda y va a ser competente el juez de control de garantía que corresponde en esta primera etapa. En las circunscripciones del interior solamente hay jueces de la primera etapa, no hay jueces de cámara, ni siquiera hay cámara de apelación.
en las otras circunscripciones. En las otras circunscripciones solamente hay fiscales de instrucción y jueces de control de garantías. Hasta la primera etapa se puede hacer. Incluso si se habilita la etapa recursiva en esta primera etapa de la investigación penal preparatoria, que quien resuelve esos recursos en la investigación penal preparatoria es la Cámara de Apelaciones, tiene asiento solamente acá en la primera circunscripción. ¿Se entiende? Vuelvo a explicar. Y la Cámara de Apelaciones por todo. Para toda la provincia. Hay una sola Cámara de Apelaciones para toda la provincia. Esto es importante, ¿por qué? Porque yo, ¿qué es lo que les digo cuando quiero que hablen con propiedad? Por ahí estamos hablando de los exámenes, del juicio, del debate, y nos hablan del juez de control de garantía, o nos hablan de la Cámara de Apelaciones, como que se les hace todo un lío en la cabeza, y ahí sabemos que no saben la materia, porque existen estas confusiones groseras. Por eso es que quiero que cualquier duda que tengan me pregunten y lo explicamos miles de veces si hace falta. La primera etapa de la investigación penal preparatoria está fiscal de instrucción. Háganse como un bloque, háganse una línea de tiempo. Fiscal de instrucción a cargo del Ministerio Público. A cargo de la jurisdicción, el juez de control de garantías y también en la jurisdicción para los recursos, la Cámara de Apelaciones. Terminó la investigación penal preparatoria. No olvidemos del fiscal de instrucción, del juez de control de garantía y de la Cámara de Apelaciones. Chao, no los vemos más a ellos. Entran en escena los fiscales correccionales, los fiscales de Cámara, si estamos hablando del Ministerio Público, y los jueces directores, si estamos en juicio por jurado, los jueces de juicio, sean correccionales o sea juicio común. ¿Cómo se conforma esa etapa, perdón? ¿Cómo se...? ¿Cómo se conforma la segunda etapa? Que es la etapa de juicio. Sí. Puede ser, hay tres tipos de juicio en nuestro sistema penal. Los juicios correccionales, que son para delitos cuya pena no supere los 5 años. Si estudian del Código de Caferata Noria, ahí les va a decir 3 años. ¿Por qué? Porque en Córdoba es solamente hasta delitos cuya pena... Sí. Sí. 5. Catamarca 5. Por eso les digo que no se confundan del libro de Caferata, porque ahí les va a decir 3 y les va a surgir ahí como... ¿Por qué? Porque en Córdoba es hasta 3 años. Hasta delitos cuya pena no superen los 3 años. ¿Cuál es la razón que en Catamarca es hasta 5 años? Para que ingresen los delitos culposos, sobre todo los homicidios culposos por la cantidad de causas que había, que continúa habiendo, pero en el momento en que se hizo esa modificación fue esa la razón práctica. Qué manera de ver accidentes este fin de semana, ¿no? Cuídense los que andan en moto, chicos. Bueno, y los que andan en auto también tenemos que cuidarlos, los que andan en moto. Pero es tremendo. La velocidad, el apuro, la imprudencia, de todos. Automovilistas, motociclistas, ciclistas, peatones, todos estamos ahí en la bolsa. Cuiden la vida, cuidemos la vida. Bueno, volvamos a los juicios correccionales y a los juicios comunes. Bueno, después estábamos hablando de los 3 tipos de juicios que tenemos en nuestro sistema procesal de Catamarca. El juicio correccional para los delitos cuya pena no supere 5 años. Hay 3, para que sepan, hay 3 jueces correccionales. Ese tribunal es unipersonal, igual que los jueces de control de garantías. Por ahí decimos tribunal, ¿qué les dice tribunal? 3, es lo que nos dice. La palabra misma nos lo dice. Las cámaras de juicio para delitos cuya pena sea superior a 5 años, menor a 20, son las cámaras de juicio las que hacen los juicios comunes. ¿Qué digo con juicio común? El tribunal, o sea, no es juicio por jurado. El tribunal son 3 jueces con título de abogado que ejercen la función de jueces, que juzgan y determinan, como
como les dije hace rato, de todo lo que percibieron en un debate oral, público, continuo, contradictorio, con todas las características que tiene el debate, y toman la decisión. De 5 a 20 años, ahí entran los delitos de robo y algún tipo de abuso sexual, sobre todo, generalmente ahora con el juicio por jurado quedaron los robos y algún tipo de abuso sexual que no tenga algunos calificantes de los que establece el Código Penal. Y luego los otros delitos cuyas penas sean en expectativa superior a 20 años se deben desarrollar a través de la ley del juicio por jurado y ante un jurado popular. Esos son los 3 sistemas de enjuiciamiento que tenemos en nuestro sistema de Catamarca. No sé por qué llegamos a con la jurisdicción. Bueno, quiero que les quede claro esto. Entonces, la investigación penal preparatoria se clausura, se eleva la causa a juicio y no quiero que hablemos más ni de fiscal de instrucción, ni de juez de control de garantía, ni de cámara de apelación. ¿Entendido? Bueno. ¿Las circunscripciones les quedó claro? Volvamos a nuestra bolilla 3. ¿Qué es lo que procuran las garantías o qué es lo que buscan las garantías? Que ninguna persona puede ser privada de sus derechos. Que ninguna persona pueda ser sometida por el Estado. Y que siempre debe intervenir un órgano judicial que las proporciona efectivamente. O sea, el juez, la jurisdicción es garante de que los ciudadanos vivan su vida en libertad y sin que el Estado les quite ninguna garantía. O sea, es garante, los jueces son garantes de la Constitución y garantes de los derechos de los ciudadanos. No así el Ministerio Público. El Ministerio Público es el titular de la acción penal. El Ministerio Público es parte en el proceso. La jurisdicción, los jueces no son parte en el proceso. Más allá de que el Ministerio Público debe actuar con objetividad. ¿Qué significa actuar con objetividad? Que si durante la investigación o durante el desarrollo del debate surgen pruebas desincriminantes, no puede ocultarlas. O sea, no es una acusadora a ultranza el Ministerio Público. Debe actuar con objetividad. Por más que su función dentro del sistema de nuestro país y en el caso de nuestra provincia de Catamarca sea la del titular de la acción penal, no debe ser un acusador acérrimo, o sea, al 100%. Debe actuar con objetividad. Pero volvemos a decir que el órgano judicial es quien procura que se materialicen las garantías de los ciudadanos. ¿Y cuál es la fuente de estas garantías? ¿Cuál es la fuente? Bueno, sin duda alguna, la Constitución Nacional, principalmente. Pero por la incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos se produjo que, bueno, esto ya lo han estudiado en constitucional, ¿no es cierto? Se produjo el ensanchamiento de estas garantías y de estos derechos establecidas en la Constitución. Y estas garantías y estos tratados y este ensanchamiento que se produjo forman el bloque de legalidad y se retroalimentan. O sea, la Constitución alimenta a los pactos del 75, inciso 22 y estos pactos de los que nosotros como Estado hemos firmado alimentan a la Constitución y juntos forman este bloque de legalidad que debe primero respetar el
proceso penal debe respetar este bloque de constitucionalidad. Y no solo el proceso penal, sino todo nuestro sistema de leyes de la nación. Deben respetar este bloque de legalidad que está dado por la Constitución y por los pactos. Por eso es que, bueno, no voy a dar mi opinión, pero hay muchas reformas que se están produciendo y que se produjeron que atentan contra algunos pactos que nosotros hemos firmado. Y ahí nomás me quedo con Estoy de acuerdo. Hay muchos tratados que hemos firmado que no los estamos respetando como país. ¿Y cuál es el fundamento? ¿O cómo se materializan